programa de Pastoral de las Adicciones. No importa la situación en que te encuentres, recuerda que siempre hay una salida, siempre hay otra oportunidad. Aunque parezca que todo ha terminado, es posible comenzar de nuevo. Más aún, es el momento para renacer. Reencuentro. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa de El Reencuentro, Padre Jaime Lares. El día de hoy nos acompaña el psicólogo, director de CACIC, Pedro Uriarte. Bienvenido, Pedro. ¿Qué tal, padre? Muy buenas tardes, muy agradecido por estar aquí en el programa con ustedes y les mando un cordial saludo a todos los radioescuchas que nos están ahorita escuchando desde sus hogares. Muy bien, Pedro, pues qué bueno por acompañarnos. Y también le damos un saludo a los países que nos están viendo. Quédense con nosotros, el tema va a ser la personalidad adictiva. Los países son Estados Unidos, México, Costa Rica, Canadá, Perú y Francia. Sin duda el tema no es solo de México, de Tijuana, ¿no? El tema de las adicciones es de todo el mundo. Muy bien, pues entonces entramos a este tema de la personalidad adictiva. Y una primera pregunta, a lo mejor para como ir entrando en escalones o poco a poquito, es ¿qué es una personalidad adictiva? A lo mejor cómo detectamos que alguien está consumiendo, ¿no? ¿Va por ahí esa primera pregunta? Así es, de hecho, una de las disyuntivas que siempre se presenta es que cuando me doy cuenta si soy un adicto o si estoy propenso a ser un adicto. Debemos de entender cómo se va formando una personalidad adictiva, qué es lo que la conforma, cuáles son los elementos. Una personalidad adictiva tiene dos elementos, se es obsesivo y se es compulsivo. La obsesión es una idea fija y esta idea fija llevada a la compulsividad va creando un patrón de conducta que se establece como algo permanente, en la que el pensamiento es obsesivo y es compulsivo, la emoción va a ser obsesiva y va a ser compulsiva, y la conducta va a ser obsesiva y va a ser compulsiva. La personalidad adictiva no propiamente tiene que tener un consumo, sino que ya tiene integrada esa manera de pensar y de actuar en todo. Si tiene una idea, la va a llevar al pensamiento una y otra y otra y otra y otra vez, y nos damos cuenta que cuando una persona tiene una personalidad adictiva, cuando no puede cambiar su manera de pensar, que se aferra a su idea, y es muy difícil poder tomar la opinión de alguien más, porque tiene que ser lo que esa persona piensa, lo que esa persona dice, lo que esa persona hace. Una personalidad adictiva es también de que la persona siempre se inclina a tener el mismo tipo de emociones todo el tiempo, padre. Siempre todo transformarlo en enojo, del enojo a la ira. ¿Okay? Y que siempre está enojado. ¿Okay? Que siempre se va de la tristeza a la depresión, del dolor al sufrimiento, de la alegría a la euforia y del temor al pánico, ¿verdad? Y podemos identificar también una personalidad adictiva cuando todo se maneja siempre en función de un ciclo. O sea, siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. La misma rutina de comida, la misma rutina de trabajo, la misma rutina de casa. Y se va formando también un estado cíclico de vida. Imagínense, la disyuntiva es de que no nada más una persona que consume drogas puede tener una personalidad adictiva. También todos aquellos que no consumen drogas pueden tenerla, porque se establecen en círculos repetitivos. Entonces, obvio, se entiende de aquí que quien tiene esos síntomas tiene más probabilidades de caer en el consumo. Así es. Sí, entonces, y tenemos que identificarlos porque tenemos que hacer esos cambios. Tomemos en cuenta que la personalidad adictiva se alimenta de la rutina, ¿okay? Y tenemos que cambiar todos los hábitos. Y de hecho de ahí viene el concepto de rehabilitación. Reestructurar hábitos para formar habilidades y poder crear cualidades. La rehabilitación es posible cuando se van cambiando todos los hábitos. Hábitos de pensamiento, hábitos de sentimientos, hábitos de emociones, hábitos de comida, hábitos también de dormir, hábitos inclusive de no conversar a poder conversar, de no expresar emociones a poderlas expresar. De hecho, ese es el concepto principal de la rehabilitación, cambiar todos esos hábitos. Muy bien.
Vamos continuando con nuestras preguntas. La siguiente pregunta sería entonces, ¿qué es lo que compone esa personalidad adictiva? Ok. La personalidad adictiva se compone en gran parte de la personalidad hedonista. El hedonista es aquel que vive nada más para el placer. Pero aquí la cuestión es de que el placer no lo encuentra nada más en la sustancia, sino en el ritual de la sustancia. El ritual de la sustancia y del consumo tiene que ver con lo que emocionalmente provoca en mí antes de consumir, durante el consumo y después del consumo, que también provoca placer. Porque una adicción es peligrosa cuando la persona ya es dependiente de una sustancia, pero es más peligrosa todavía cuando ya es dependiente de una emoción. Un ejemplo, un paciente que consume metanfetamina, ¿okay?, y que ya tiene habituado su consumo de metanfetamina con una emoción negativa, va a buscar conflicto con su pareja, con su esposa o con los hijos, va a buscar un conflicto con los papás, va a tener que tener una excusa para que la droga le sepa bien, porque tiene que estar enojado para poder tener la razón principal. ¿Okay? Una persona que consume marihuana, que consume pastillas y que son sustancias depresoras, va a buscar una situación que lo haga sentirse deprimido para que, en este caso, la sustancia lo pueda ayudar a entrar a ese estado. Todas las sustancias tienen un efecto, ya sea estimulante, depresor o confuso. Y por lo regular, el ritual que compone la personalidad adictiva va también compuesta de las situaciones que favorecen el estado de ánimo cuando se está bajo el efecto de la sustancia. Y eso es todavía más difícil. La razón que lo convierte en algo más difícil es porque le podemos quitar la sustancia a una persona, ¿okay?, de enfrente, ya estando inclusive internado, pero sacarle la idea de vivir bajo la dependencia emocional, eso es lo más difícil. Ahí es el proceso de rehabilitación, padre. Entonces eso hace también pensar en la tarea de los centros, ¿no? El lugar donde se rehabilita, no solo la abstinencia, sino esa tarea que lleva más tiempo. Así es. Y de antemano voy a mencionar un poco algo que son dos componentes que se van creando en la adicción. Una es la neurosis emocional y otra es la personalidad narcisista. ¿Okay? Y la neurosis emocional, ¿okay?, es el alimento del narcisista. El narcisista se va a alimentar de la neurosis que provocan los padres. ¿Okay? Yo, hijo, sé que te importo, padre. Te importo, mamá. Entonces, si tú no me das a mí lo que quieres, yo te amenazo con hacerme daño. ¿Okay? Entonces, el hijo narcisista crea neurosis emocional en los padres y los padres viven con esta pendiente todo el tiempo y están dispuestos a no manejar límites dentro del hogar. El otro astutamente manipula para que a través de esos no límites empieza a distorsionar todo el ambiente en su casa y va formando esa personalidad narcisista donde el neurótico emocional crea una codependencia y esa codependencia es la fuerza del dependiente, en este caso del adicto. Estamos hablando ahí nada más del hijo, pero ahora si hablamos también del padre. Cuando el padre es alcohólico, cuando el padre es adicto, la personalidad narcisista tiene todavía un poder mayor porque tiene la ventaja de que es el proveedor económico. Entonces, yo voy a aprovecharme de tu necesidad, mujer, hijo, económica, para que tú tengas que favorecer mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones y mis conductas. Y la personalidad narcisista que yo, padre, tenga sobre el poder que ejerzo en el hogar, ¿okay?, se alimenta de la neurosis y la personalidad sumisa que tenga la mujer, de los traumas que se van provocando en los hijos, ¿okay?, y que inclusive el padre narcisista no permite que el hijo lo supere, ¿okay?, que no lo supere laboral, que no lo supere académicamente, que no lo supere espiritual. Entonces se va creando un sistema muy complejo donde el consumidor narcisista tiene muy por debajo a todo su sistema y lo tiene dominado. Y ahora imagínense, padre, nos vamos a las masas colectivas de consumo. La personalidad narcisista también toma el control a través de ¿qué? Del miedo. Y todas las personalidades narcisistas delictivas que hay allá afuera, que provocan neurosis emocional, de que no permiten que las señoras salgan de su casa porque tienen que estar cuidando lo que tienen en el patio.
Todos los señores que nunca salen de su casa porque tienen que estar cuidando lo que tienen en su casa, porque saben que a la primera que salgan, pues sienten que todo el mundo lo está observando y luego se crea paranoia, ¿verdad? Y aparte de esa paranoia, ¿okay? ¿Cuántos padres no también terminan desarrollando dentro de su hogar por la misma influencia esta que hay de adicciones y de personalidad narcisista, de neurosis emocional, ¿okay? Van creando también unos estados de convivencia muy rígidos, muy herméticos, nunca salen, siempre lo mismo, no duermen, todo el tiempo están asomándose a ver si está el carro, ¿verdad? En la mañana. Y es todo un rollote, ¿verdad? O sea, de todas estas situaciones, cómo se desencadenan. Me llama la atención, Pedro, lo que hoy comentas, esto del tema de la personalidad adictiva, porque normalmente estamos acostumbrados a hablar de un adicto, por ahí identificarlo con alguien que consume. Entonces aquí manejas sí el consumo, pero también el pensamiento del adicto. Y entonces a mí me hace pensar que ciertamente un adicto ocupa un especialista en adicciones, ¿no? No solamente, no basta con el internamiento. Así es. Porque hay abstinencia, pero puede volver a consumir, puede volver a recaer, y el pensamiento prácticamente ahí sigue todavía, no se ha trabajado con él. Así es, el pensamiento solamente se puede cambiar si es apoyado por un terapeuta que esté preparado para poder hacer un cambio en ese proceso de pensamiento, el proceso intrapsíquico que se llama. ¿Okay? Porque todo lo que va creando una personalidad adictiva ha sido influenciado por un sistema, por un ambiente, y se requiere de otro sistema, de otro ambiente, que permita que esa persona pueda cambiar. Lo más difícil no es poder aprender algo nuevo, sino desaprender lo aprendido. Y en el desaprender lo aprendido, ese es el trabajo del terapeuta. Cualquier persona puede dejar de consumir, pero tener una abstinencia sostenida, no cualquiera. Porque es una guerra interna con la mente, padre. Es una guerra interna con las emociones. Es una guerra interna, en este caso, espiritual. Y es la que más se batalla. Porque cualquiera puede aprender a manejar los pensamientos y puede leer, comprender y entender cualquier tipo de literatura. Cualquiera puede también comprender cuál es el manejo de las emociones, porque dentro de la adicción nos volvemos unos expertos en manipular las emociones. Pero la espiritualidad, si no se desarrolla bien, no hay convicción. Y si no hay convicción, la emoción nunca la vamos a manejar. Y ese es el trabajo del terapeuta. Bien. En base a esto que nos vas comentando, me viene como una pregunta. ¿Qué puede empezar primero? ¿El pensamiento adictivo y después el consumo de sustancias? ¿O va de la mano? ¿Cómo surge? ¿Cómo se combina esto? Ok, lo primero que necesitamos hacer es una desintoxicación. Eso es lo primero. Es empezar a trabajar el contexto físico y mental. Desintoxicación de la sustancia para que el cerebro pueda pensar de manera natural. ¿Okay? Y luego se hace una mancuerna de tratamiento en el que se van trabajando tanto los pensamientos y emociones adictivas, ¿okay? Como también el trabajo de sentido de vida del ser humano. Porque nada va a ayudar a un ser humano más a cambiar que el tener una razón para hacerlo. Y la razón no va a ser que regrese la esposa, que los hijos los perdonen, que pueda recuperar el trabajo, ¿okay? O que le vayan a dar el carro del año cuando vaya a salir del proceso, sino crear un sentido de vida, un sentido de utilidad. Es que lo que sucede es que en la adicción, los que hemos pasado por ahí, en su momento la adicción nos hacía sentirnos útiles. Y si nos quitan la adicción, pues nos están dejando vacíos porque es con lo que vivimos por muchos años. Entonces es trabajar en una mancuerna, trabajar con la rehabilitación de las conductas socioadictivas y también con las que nos van creando un sentido de vida. Muy bien, estamos pues con el psicólogo Pedro Uriarte viendo el tema de la personalidad adictiva. Me gustaría que nos compartieras también cuáles son los favorantes. Los favorecedores en este caso, para la personalidad adictiva, es la falta de comunicación dentro del hogar. Y también la no capacidad de poder observar. Aquí hay que especificar algo.
Como padres o como cuidadores o personas significativas dentro de un hogar, nosotros tenemos que aprender a separar algo. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Una cosa es ver y otra cosa es observar. Y luego una cosa es poner atención y otra cosa es prestar atención, ¿verdad? Y lo vamos a desglosar, ¿ok? Uno de los favorecedores es cuando yo nada más oigo, pero no escucho, porque no puse atención a las necesidades de mi familiar y que en su momento es mi responsabilidad porque yo soy el guía, como padre, como cuidador o como una persona significativa que tengo una autoridad moral y que tengo también una responsabilidad directa, ¿okay? Cuando nosotros, porque estamos cansados, agobiados, fastidiados y también tenemos nuestros propios problemas, si nosotros no escuchamos y nada más oímos, estamos perdiendo de vista puntos importantes que nos indican que está sucediendo algo en nuestro hogar. Porque tomemos en cuenta que la adicción no es un suceso, no nace de la noche a la mañana, sino es un proceso, es algo que se va formando y con el tiempo se va deformando. Entonces tenemos nosotros también que entender, ¿okay?, que para poder identificar esos síntomas tenemos que dejar de oír para empezar a escuchar. Porque el lenguaje es la radiografía del alma, es la que expresa cómo estamos. De hecho, por medio de la palabra, nosotros podemos construir toda una vida y con una sola palabra la podemos destruir, ¿okay? Entonces aquí es donde nosotros tenemos que también hacer una diferencia en de que una cosa es ver y otra cosa es observar. Y puedo ver que están pasando las situaciones a mi alrededor y otra cosa es observar qué es lo que a mí me corresponde y qué necesito yo poder prevenir. Pero si no observamos, no podemos prevenir. Y una que no la había mencionado, pero la voy a mencionar también ahorita, la diferencia entre hablar y conversar. Para hablar cualquiera puede criticar, caer en el prejuicio, etiquetar, pero conversar sin caer en el prejuicio, sin etiquetar, sin llegar a querer ser un juez determinante, rígido y poder establecer acuerdos entendiendo que muchas veces mi familiar no entiende. O sea, si yo no tengo la capacidad de conversar, entonces yo también soy favorecedor. Entonces, una de las responsabilidades que tenemos como padres, pues es potencializar nuestros sentidos, escuchar en vez de oír, conversar en vez de hablar, observar en vez de ver, ¿okay? Y muy importante, una cosa es poner atención y otra cosa es prestar atención, ¿okay? Yo puedo poner atención, ¿okay?, atención fugaz, nada más para hacer las cosas en el momento, pero prestar atención es poner todo mi ser en ese momento, estar enfocado para ver qué es lo que está sucediendo, porque pues a la mayoría de los padres que a mí me toca atender, los asaltó la adicción del familiar, no se dieron cuenta cuando se había formado, porque no habían identificado que habían favorecido ellos la adicción a través de esto. Y otra manera de favorecerlo, padre, también es en el hecho de no manejar límites dentro del hogar. Cuando un error, a mi punto de vista, ¿okay?, y con la experiencia que tengo, cuando yo me quiero hacer amigo de mi hijo y se me olvida que soy el padre. ¿Okay? Puedo ser un padre amigable, amistoso, pero no soy su amigo, porque si no, entonces se pierde. Ya no es, o sea, la relación entre padre e hijo tiene que ser asimétrico. Padre arriba y el hijo aquí, para que haya un respeto, y no el padre encima del hijo, sino en función del respeto, la autoridad moral. Pero cuando nosotros subimos al hijo al nivel del padre, la relación ya es simétrica, el hijo le pierde el respeto, porque la soberbia lo hace pensar que sabe más. Y a lo mejor el papá nada más estudió primaria o secundaria, y el hijo ya tiene una maestría o un doctorado, pero una cosa es la inteligencia intelectual y otra cosa es la inteligencia emocional y los respetos y los valores y la moral. Entonces, el no mantenernos ahí, ese es un grave error. Por ejemplo, padre, cuando el hijo se lleva como si fuera un adolescente con el otro hijo, que le dice que es, oye, compa, o algo que es muy común, que le dice, oye, güey, se pierde el respeto, ya desde ahí, desde ese momento, ya lo ve como eso, ya no lo ve como el padre.
porque lo ve a cómo se va a dirigir hacia él. Entonces, muy interesante. Estamos pues con el psicólogo Pedro Uriarte y con el tema de la personalidad adictiva. Vamos a irnos al primer corte. Síganos acompañando. Gracias. Dios nos ha creado con amor. Tú tienes derecho a ser feliz. Quédate con nosotros. En un momento continuamos. Reencuentro. Clínica Cacique, un espacio de comprensión y apoyo para esos seres queridos que necesitan retomar las riendas de su vida. Somos una institución de primer nivel en el corazón de Tijuana, conformada por un equipo médico, psiquiatras, psicólogos y consejeros certificados. Ofrecemos un tratamiento integral, profesional y humano. Apoyamos a nuestros pacientes en áreas física, mental, emocional y espiritual. Más que rehabilitar, transformamos la vida de nuestros pacientes y la de sus familias. Cacique, Clínica de Rehabilitación Integral. Muy bien, continuamos con el programa. Gracias por acompañarnos. Recordamos con el psicólogo Pedro Uriarte, director de las 2 clínicas Cacique en Tijuana, y estamos con el tema de la personalidad adictiva. Ahorita le vamos a invitar a Pedro que nos comparta cuáles son entonces las adicciones de proceso. Ok, padre, fíjese que hay 2 tipos de adicciones. Están las de ingesta y están las de proceso. Las de ingesta pues, son las que se ingieren y las de proceso son las que vamos procesando. ¿Y cómo las procesamos? Es de que existen en nuestra mente. ¿Okay? Una adicción que reemplaza muchas veces la sustancia es la fantasía. Cuando nosotros nos desconectamos de la realidad y vivimos a través de la fantasía, y la fantasía, la codependencia y la victimización y el culpabilizar a los demás también se convierte en un hábito adictivo. ¿Okay? Las de proceso muy en particular no requieren ir a comprar ninguna sustancia, no necesitan ni siquiera salir del hogar, ya lo traen adentro. Quiere decir que ya tienen un pensamiento cíclico y que ya está ahí estacionado, ¿okay? Y que muy difícilmente van a poder salir de él. Se procesan, ¿por qué? Porque nada más se vive a través del pasado y no se toma en cuenta el presente, y el futuro se ve muy frustrado. Una característica muy particular de las adicciones de proceso es de que procesa siempre la misma idea, el mismo recuerdo, el mismo resentimiento, el mismo dolor, el mismo hábito, el mismo sabor, la misma relación, la misma conducta. Siempre está en relación a las mismas ideas frustradas, los mismos recuerdos que le traen nostalgia y también todos aquellos que detonan algún tipo de ira. Las adicciones de proceso muy en particular son las más difíciles de erradicar que la de la sustancia, porque no aparecen en un antidoping, pero están presentes en la vida de la persona. Y no solamente dañan al que la tiene, sino también a todas las personas que están a su alrededor, porque van creando sistemas de vida frustrados a un lado, en la que no se permite ser feliz y tampoco permite ser feliz a los demás. Y entonces entramos a la metáfora de la canasta llena de cangrejos, ¿okay? De que si está uno saliendo de la canasta, el otro cangrejo lo va a jalar, ¿verdad? Porque es su naturaleza, desarrolla una naturaleza tóxica, no permite salir. Y lamentablemente eso es lo que más se radica dentro de lo que es la personalidad adictiva, y que los procesos, esos cada vez son mayores. Entonces tomemos en cuenta algo: si una persona que consume marihuana o consume cristal o cocaína, ¿okay? Así como tiene un consumo de inicio, tiene una sustancia, por decir así, de inicio consume una dosis, ¿okay? A los 2 meses ya va a necesitar 2. A los 4 meses va a necesitar 3. Y eso es así sucesivamente, tiene que ir incrementando la cantidad porque tiene tolerancia y cada vez va a necesitar más. El adicto de proceso necesita crear más neurosis cada vez porque ya no le es suficiente obtener el mismo efecto. Y va a necesitar buscar más. Y de ahí de donde vienen los suicidios,
los divorcios, los golpes, los maltratos, las violaciones y muchas de las conductas que nosotros observamos, que lo que busca la persona a final de cuentas es poder extasiar esa necesidad interna por la carencia que tiene. Entonces, las adicciones de proceso, pues en este caso, son las más difíciles de poder erradicar. Bueno, mencionabas también, pero continuaríamos con las de ingesta. Sí, las de ingesta, bueno, son las que se consumen. Okay. Es por la vía oral, inhalada, fumada, inyectada, intravenosa. Inclusive hay quien las consume vía rectal y también vía vaginal. Okay. Son todas aquellas sustancias que tienen que consumirse para poder tener un efecto. Y sin la sustancia, pues no va a haber un efecto. Okay. Entonces, ¿por qué iniciamos con las de proceso? Porque primero se va creando todo este hábito adictivo y después se culmina con la sustancia. ¿Sí? Y la sustancia lo único que va a hacer es que va a provocar un efecto, ya sea estimulante o depresor, ¿sí? Pero en realidad el efecto de la sustancia ya estaba desde antes de haber sido consumida. Nosotros hemos creado un estigma equivocado. ¿Sí? Estigmatizamos al que consume la droga, al que consume la sustancia, ¿sí? Y justificamos al que tiene la adicción de proceso, ¿sí? Cuando es al revés. Se justifica que quien tiene una adicción de proceso va a consumir. Y no es que se justifique como algo correcto o algo apropiado, sino es la ley de la lógica y del sentido común, porque no tiene la capacidad para pensar y no tiene la capacidad para sentir, mucho menos para poder coordinar sus pensamientos. Entonces es lógico que eso va a pasar. Entonces no me voy a enfocar en que es un adicto de la sustancia, sino que tiene problemas emocionales, tiene enfermedades del alma, tiene enfermedades espirituales que no le permiten pensar de la manera correcta, y esa persona no es propiamente digna de mi estigma y de mi crítica, sino de mi comprensión y de mi entendimiento, sabiendo que tiene cicatrices emocionales. Una, que le ha tocado vivir por las circunstancias, y dos, que le ha tocado vivir por las circunstancias que se ha provocado, por las decisiones que ha tomado. Esas en particular es donde nosotros tenemos que trabajar, crear un estigma al abandono que yo provoco por la realidad que no quiero enfrentar. Creamos un estigma ante eso, pero no crear el estigma ante el adicto de la sustancia, porque a mí me toca verlos todo el tiempo, porque yo lo viví, ¿okay? Yo lo viví, a mí me tocó ser de esas personas estigmatizadas y criticadas, ¿okay? Y todos cuando estamos ahí queremos estar bien y queremos salir, ¿okay? Pero el que nos hacen muchas veces pensar que no lo merecemos o no valemos la pena, nos hace estar todavía más estacionados ahí en el hoyo. Entonces, que nosotros podamos crear una conciencia sobre la necesidad real que tiene ese ser humano, nos convierte en mejores seres humanos. Nos transforma en personas que podemos identificar, podemos detectar y podemos tener la capacidad de poder comprender para ayudar a sanar. Si no de lo contrario, entonces me convierto también en parte del problema y creo un problema mayor, padre. Muy bien, Pedro, muy interesante. Nos hablas entonces muy claro de las adicciones en proceso y de ingesta. Entonces viene también como otra pregunta y obligatoria: ¿cuándo será necesario un tratamiento? El tratamiento es necesario cuando hay dos factores. Cuando el paciente, el familiar, está poniendo en riesgo su vida o está poniendo en riesgo la vida también de sus familiares. También cuando está poniendo en riesgo su libertad o también la libertad de sus familiares. Okay. Porque si el hijo es menor de edad y está consumiendo drogas de alto impacto y comete un delito, okay, la ley se va a ir por quien es responsable de esa tutoría. Okay. De la misma manera, okay, si en este caso el familiar está consumiendo algún tipo de drogas en los que está poniendo en riesgo su vida, uno, por una sobredosis, porque las cantidades son muy grandes, ¿okay? O dos, también porque ya está involucrado en actividades en las que está peligrando su vida y en que cualquier momento la puede perder, ya sea por accidente laboral, ya sea por no tener las precauciones al ir manejando, que también puede matar a una familia a través de estar muy drogado o muy alcoholizado. Eso ha pasado, ha sido lamentablemente muy común,
¿ok? O que inclusive puede crear este estado de psicosis en el que se puede quitar la vida a sí mismo, o también puede generar una psicosis mayor tan grande que no nada más puede pensar en quitarse la vida, sino primero quitarle la vida a alguien de su familia y luego quitarse la vida a sí mismo. ¿Cómo lo identificamos? Cuando ya la persona está muy fuera de sí mismo, cuando no está ubicado, no sabe ni qué día es, ni qué es lo que está pasando, no sabe la fecha, no sabe la hora, cuando está hablando solo, cuando hay alucinaciones auditivas, cuando hay visuales, es cuando ya se requiere de un internamiento. ¿Okay? Y no es de que se tome un internamiento en contra de su voluntad, porque si analizamos, pues no tenía voluntad. O sea, así objetivamente, si vamos a determinar si hay una voluntad, pues no la hay. Y si vamos a esperar a que la persona decida, pues resulta que la caja que toma las decisiones, que es el cerebro, pues no está pensando, ni siquiera está ubicado, está intoxicado, entonces no va a poder decidir. Y si esperamos también a que la persona quiera, pues resulta que si supiera lo que es querer, quererse a sí mismo, querer a los demás, pues para empezar nunca se hiciera daño. Entonces no nos confundamos con que esperemos a que tome la decisión, esperemos a que quiera y a que tenga voluntad, porque no va a pasar cuando ya se está en ese grado, ¿verdad? Muy bien. Vamos, se nos está terminando el programa, vamos con una última pregunta. ¿Cuál es entonces la importancia de un tratamiento integral, es decir, médico, terapéutico y espiritual? Okay. Tomemos en cuenta que la adicción es una enfermedad multifactorial. Son diferentes los factores que la van provocando. Okay. Puede ser físicos, mentales, emocionales, espirituales, familiares, sociales, laborales, académicos y espirituales. Okay. Es multifactorial. Okay. En este caso necesitamos un equipo multiprofesional para poderles ayudar, para poder transformar esa vida y para poder subsanar. Ocupamos al médico para poder ayudar a sanar lo físico. Ocupamos al médico psiquiatra para que ayude a que el cerebro pueda pensar de manera apropiada. Necesitamos al psicólogo para que nos pueda ayudar a aclarar los pensamientos. ¿Okay? Necesitamos al consejero en adicciones para que nos pueda acompañar dentro de lo que es un proceso para poder tomar seriedad y un compromiso a lo que es un proceso de rehabilitación. Y necesitamos la espiritualidad para poderle dar un sentido a nuestra vida. Si nosotros no tenemos todo ese equipo, muy difícilmente vamos a poder lograr el cambio que necesitamos. La importancia de un tratamiento integral es comprender que la adicción está integrada de diferentes carencias y se requiere del especialista de cada una de esas áreas para poderlas trabajar, porque la rehabilitación es posible, ¿verdad? Y en cualquiera de los casos, ¿okay? Siempre va a haber una alternativa, siempre va a haber una solución, pero la solución se ve frustrada cuando la frustro desde mi mente y que no creo que vaya a ser posible, como familiar, como sociedad, ¿okay? O inclusive como mismo consumidor. Muy bien, entonces la adicción no se puede negar, no podemos tapar los ojos, existe, ahí está, pero hay que buscar respuestas, ¿no? Así. Muy bien, estamos por retirarnos, Pedro. ¿Algún mensaje a las personas que nos han acompañado el día de hoy? Sí, padre, pues muy en particular a todas las personas que nos están escuchando de Estados Unidos, México, Costa Rica, Canadá, Perú, Francia, Argelia y Ecuador. ¿Okay? Quiero decirles que si alguno de ustedes tiene algún problema de consumo o algún familiar con un problema de consumo, ¿okay? Y se ha convertido esto en una maldición para ustedes o para su familiar, ¿okay? Ustedes tienen una gran oportunidad. Si ustedes lo deciden, si ustedes se dan la oportunidad, esa maldición se puede convertir en bendición. Porque como lo decía Galileo Galilei, dame un punto de equilibrio y te puedo mover el mundo. ¿Okay? Y también lo decía Carl Gustav Jung, la enfermedad es el medio por el cual Dios y la naturaleza se esfuerzan para poder curar al hombre.
No te cierres a la adicción, que te puede abrir un panorama, una puerta de demostrarte qué tan capaz eres de poder enfrentar adversidades. Si tú estás pasando por un problema de alcoholismo, de adicción o tu familiar, enfréntalo, porque eso te va a convertir en mejor persona. Si puedes superar una situación de esa magnitud, entonces cualquier reto que tú te propongas en la vida, lo vas a poder lograr. Y de manera muy personal te lo digo, porque ahorita aquí en el programa me está acompañando mi esposa. Gracias a Dios, hoy yo soy psicólogo, estoy estudiando para ser abogado también. Tengo la oportunidad de poder tener 2 clínicas donde puedo ayudar a ahorita un promedio de 85 personas, ¿okay? Y aparte voy a ser papá. Dios me dio la oportunidad de poder retomar mi vida, de poderla rehacer, pero el regalo más grande que me dio es de que me enseñó a través de la adicción que yo tengo la capacidad de poder vivir. Demuéstratelo tú a ti también, ¿okay? Y una vez, o sea, en lo que yo estaba internado en Isla de Cedros, tuve un sueño en el que estaba hablando con Dios. Y Dios me decía, ¿qué quieres tú en la vida? Yo le dije que quería mi rehabilitación. Y Él me dijo, ok, Pedro, te lo voy a dar. Pero acuérdate que un día te voy a preguntar qué hiciste con lo que te di. Okay. Entonces Dios te va a preguntar un día, ¿qué hiciste con lo que te di, con esa vida? Porque la adicción inclusive puede ser un regalo. Y el regalo es de que cuando lo abras, te vas a dar cuenta del tesoro que está dentro, una vez que lo puedas superar. Gracias a todos. Muy bien, Pedro, muchas gracias por habernos acompañado este día. Recordamos a las personas que nos miran, los países, que este programa es el programa de Reencuentro Padre Jaime Lares, todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, con especialistas en adicciones. Gracias por acompañarnos. Recordamos que puede llamar, puede hacer preguntas y puede acompañarnos. Gracias. Los esperamos el próximo sábado. Recuerden que Dios es amor y te quiere. Y discúlpeme otra vez. Clínica Cacique, un espacio de comprensión y apoyo para esos seres queridos que necesitan retomar las riendas de su vida. Somos una institución de primer nivel en el corazón de Tijuana, conformada por un equipo médico, psiquiatras, psicólogos y consejeros certificados. Ofrecemos un tratamiento integral, profesional y humano. Apoyamos a nuestros pacientes en áreas física, mental, emocional y espiritual. Más que rehabilitar, transformamos la vida de nuestros pacientes y la de sus familias. Cacique, Clínica de Rehabilitación Integral. Esto fue Reencuentro. Un espacio donde vislumbramos la posibilidad de comenzar de nuevo. Pon tu voluntad y tu vida en las manos de Dios y experimentarás la confianza para continuar tu camino. Una producción de Pastoral de las Adicciones y Monte María Radio y Televisión. Amigos en favor de la familia. Nos encontraremos la próxima semana.